tardes, bienvenidos al Centro Riojano de Madrid esta tarde, en la que se hace la inauguración del tercer foro Martialay, agradeciendo al Centro de Investigación de Historia y Estadística del Fútbol Español el que haya vuelto a escoger después de 2 años esta sede del Centro Riojano para celebrar estas jornadas Félix Martialay, que ya, como digo, tuvimos ocasión de disfrutar hace 2 años en el Centro Riojano. Para nosotros es una gran satisfacción contar de nuevo con este foro y contar con la inestimable presencia, decía ahora Patón, a que todos los atléticos pues alguna vez hemos seguido tanto sus textos como sus crónicas y como sus comentarios, ¿verdad? Que gracias al CIEF muchos hemos aprendido cosas que son realmente importantes del fútbol, aunque qué duda cabe que cuando uno está siguiendo la liga o los campeonatos o los diversos campeonatos, en el fondo a lo que aspira es a que su equipo gane, ¿verdad? Y además si juega bien mejor. Pero también es verdad que el fútbol incorpora y aporta muchas más cosas que afortunadamente la CIEF está recogiendo. Por lo tanto, muy bienvenidos a la casa, muchas gracias y que sean un éxito estas temporadas. Félix Martialay, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me presento, soy Carlos Marañón. Como podéis apreciar, no tengo el pico de oro que tiene José Antonio, que aparte de gran periodista, escritor, narrador radiofónico, futbolista de los que no se retirará jamás, ahí me apunto yo también, pues es un cinéfilo, quizás una faceta suya menos conocida, pero es un cinéfilo enorme. Y desde CIEF, yo, Carlos Marañón, como reciente socio del CIEF, asociado, me han permitido pertenecer a esta asociación. No voy a hacer chistes como lo ha hecho Marx, pero realmente estoy muy encantado de presentar este acto, sobre todo porque creo que la memoria de Félix Martialay hoy es honrada de una forma, digamos, muy especial, porque estamos uniendo cine y fútbol. Son las dos pasiones eran las dos pasiones de don Félix Martialay, que es presidente honorífico de CIEF, de Centro de Investigación de Historia y Estadística del Fútbol Español. Y desde esta asociación de historiadores del fútbol en España, la más prestigiosa, por supuesto, la más entregada y la más categoría de nuestro país, hemos tenido la oportunidad de rescatar una joya. Lo que vamos a ver hoy es, yo diría, desde mi perspectiva, yo soy también director de la revista Cinemanía, desde mi perspectiva cinéfila, creo que hoy es un hito, probablemente lo vamos a ver hace más de 50 o 60 años que no se proyecta. Así que yo creo que va a ser muy emocionante, lo veréis. Antes que nada, quería deciros que lo que vamos a ver es una película supuestamente de 1914, por lo tanto cumpliría 100 años en estos días. Por ser fieles a la historia, habría que decir que es probable que no sea una fecha completamente exacta, que pudiera ser una película posterior. Probablemente después de verla lo comentaremos, hay algunos detalles que así nos lo podrían indicar, pero en todos los registros que aparecen sí que aparece la fecha de 1914 como fecha de realización, no tanto de su estreno, que al parecer fue un poquito después. Lo que vamos a ver es un pequeño corto de 8 minutos del director Benito Perojo, que también era el protagonista de la película. Estamos hablando de los inicios del cine, cuando todo era muy Juan Palomo. El director era productor y era el que se ponía delante y detrás de la cámara, y prácticamente se hacía todo de una forma artesanal, de una forma digamos, de patio de feria, ¿no? Para ser emitido muchas veces no en edificios propiamente cinematográficos como hoy conocemos, los cines. Probablemente todavía no existían instalaciones como tales, pero sí que el cine empezaba a ser, igual que el fútbol, un fenómeno de masas que han ido paralelos, que nacieron prácticamente a la vez a finales del siglo XIX, que han discurrido en el siglo XX su eclosión, y que hoy en día son probablemente, las mías seguro, pero las de prácticamente una mayoría de la población universal, son las dos mayores pasiones que pueden existir, ¿no?
Yo, antes de cederle la palabra a José Antonio, solo os comento que tengo una ventaja sobre él. La única que tengo esta tarde es que yo sí he visto la película y él no. Así que voy a intentar aprovechar todo lo que pueda de eso para no quedar absolutamente soslayado por su verbo. Solo deciros que en 1914 y estudiante de historiadores, así que tengo que andarme con los pies muy... con pies de plomo tengo que andar, ¿no? En 1914 ya. Estamos en el 12º año de reinado de Alfonso XIII, para entendernos. El estadio de San Mamés cumplía un año de vida. España está en guerra en Marruecos, en el Rif. Estalla la Primera Guerra Mundial ese mismo año y España se declara neutral. Hay unas elecciones generales y las ganan los conservadores de Eduardo Dato frente a los liberales del Conde de Romanones. Antonio Maura, Cambó y Lerroux también entran en el Parlamento. Y Charles Chaplin, y luego veréis por qué os digo eso, empieza a ser ya una figura no solo en Hollywood, sino en todo el mundo con sus películas. Es algo que es clave para poder ver la película. En cuanto al fútbol, porque esta película es la primera película en la que se habla de fútbol en España, desde una perspectiva de ficción, hay grabaciones de filmaciones anteriores de partidos de fútbol, pero introducir el fútbol como elemento de ficción en la película, esta es la primera vez que por lo menos se tenga constancia hoy en día. Este año 1914 la Federación Española de Fútbol se afilia a la FIFA en el Congreso de Oslo. El Athletic Club de Bilbao gana la final del Campeonato de España, la Copa del Rey, al Fútbol Club España de Barcelona, un equipo ya desaparecido. Y en Madrid, en el Campeonato Regional de Centro, el campeón no es ni el Real Madrid, ni el Madrid Club de Fútbol, ni el Atlético de Madrid, ni el Athletic de Madrid. Es la Sociedad Gimnástica Española. Sorprendente. No tan sorprendente. El subcampeón sí es el Athletic. No es tan sorprendente. De Madrid. Tampoco es tan sorprendente que seamos los subcampeones. Como veréis, también es un dato que nos viene muy bien para luego ver la película. Nada más, antes de ver la película, yo creo que José, si quieres decir algo, yo creo que te vas a sorprender mucho de lo que vas a ver. No, yo lo que estoy deseando ver la película, lamento contradecir a mi queridísimo Carlos, pero yo tenía 3 años cuando esta película se rodó y la vi. Así que dicen que tiene ventaja en eso y no. Que vais a ver Peladilla, eso es Benito Perojo, pero que ya era Peladilla unos años antes, porque fue un niño actor. Él tenía un conocimiento del medio extraordinario, se había enamorado del cine y así lo fue hasta el final. José Luis García conoció a Benito Perojo cuando estaba en el final de su vida, claro, eran días ya crepusculares, pero comenta algo que es fascinante a la hora de definir a una persona. Cuando hablaba conmigo y con los demás, tenía una sonrisa que iluminaba. Seguramente eso es una sonrisa de cine, como la que vamos a ver ahora, que es una película, cine puro y fútbol. Yo de la suerte de verla ya creo que esto es una joya absoluta, que además tiene un montón de detalles que pueden valer la pena ser comentados. No solo ese campo de O'Donnell, sino bueno, ya los propios personajes de Peladilla en sí mismo, ¿no? Os comentaba antes el tema de Charles Chaplin y su personaje de Charlotte, ¿no? Obviamente el personaje de Charlotte, precisamente su estreno es en febrero de 1914, por lo tanto puede ser un poco justo para que, aunque Perojo era un hombre de posibles y muy viajado y había estudiado ingeniería en Londres y de ahí su afición por el cinematógrafo incluso como aparato, ¿no? Casi interés científico de aquellos pioneros del cine, pues quizás es un poco difícil que ese mismo año ya tuviera tan interiorizado ese personaje ya universal, pero si no es de 1914 es unos meses después. Están todos los elementos de la comedia clásica, de la comedia slapstick, ¿no? Desde la tarta a la cuerda, a la chica amada y a los pretendientes, a la patada en el trasero. La verdad que es una gozada. Dejadme que Antonio, que no lo había visto, se pueda expresar después de verlo.
es todo eso que tú has dicho y mucho más. Benito Perojo es un vanguardista. Marinetti está dando sus toques revolucionarios a la vanguardia italiana, de Alemania, también a su modo, de los países eslavos, por supuesto de Inglaterra, pero en España avanza fortísimamente ese deseo de romper con lo anterior. De hecho, lo estaba escribiendo para El Mundo porque Gramsci lo repite muy a menudo y es una frase de Gramsci. Estábamos en crisis. Crisis es cuando el tiempo viejo no acaba de irse y el tiempo nuevo no acaba de llegar. Y estábamos ahí justamente. Benito Perojo es un adelantado, está dándose cuenta de por dónde soplan los vientos y se incorpora a ellos. Añade el humor a sus conocimientos técnicos y su osadía. Tengo para mí que estos del cine, Carlos Marañón incluido, como los que tocan muy bien la guitarra y cantan bien y lo hacen a los 18 años, lo hacen para ligar. También añadido todo lo anterior. En lo futbolístico, el documento me parece, me imagino que como a vosotros, plusvalioso. Es extraordinario, primero, ver el campo lleno, 1914. Segundo, ver el campo de tierra, obviamente, la uniformidad de los futbolistas, que luego se refleja un poco groseramente en el portero Pintón que está a la puerta, pero no en las escenas que él rueda ad hoc con el equipo del Real Madrid, que se va al campo de entrenamiento. Aquellos señores del Real Madrid tenían un espécimen añadido que era González de Heredia, eran los dos hermanos en realidad, pero el que más chapado, que ha dado nombre a una productora cinematográfica. Aquellos de Heredia eran del Colegio del Pilar, como la mayor parte de esos jugadores madridistas, y estaban con ellos en aquellos empeños. No me extrañaría nada que fuera uno de los extras en aquel 1914. Hay también ya algunos detalles técnico-futbolísticos. Si os dais cuenta, hay un momento en que el balón está botando, un jugador del Atlético de Madrid intenta llevársela como de cuchara, es decir, que ya no es un fútbol tan rústico, tan rudimentario, tan de doy un patadón y todos corremos detrás de la pelota en dirección al gol. No, ya se están viendo cosas. Futbolista de Madrid que, esto lo digo sin ninguna pasión negativa, pone la plancha para llevársela y el árbitro lo pita, está utilizando también un argumento futbolístico. Nos están adelantando que ya existe la picaresca futbolística. Todo eso nosotros lo hemos visto además acompañado de un factor que hay que considerar. He tenido una idea buenísima, Carlos Marañón, que ha sido la de traernos a nuestro pianista, que tan excelentemente nos ha puesto en ambiente. Lo que hemos visto es lo que se veía entonces. Nosotros con ojos preñados de nostalgia, cargadísimos de añoranza, por algo que vosotros vais a entender muy bien. Es por que nos ha abierto la puerta del fútbol. Hemos descubierto un poco del fútbol que nunca veremos. Nosotros veremos un fútbol maravilloso, pero no aquel fútbol. Y hoy, Peladilla, un poco con Clarita, Carlos Marañón y el pianista nos lo han enseñado. Hay detalles, además, José Antonio, que en 1914, no os habéis fijado, ya había tranvías especiales para ir al fútbol. Que te da la medida un poco de que el fenómeno que vivimos hoy en día universal, bueno, era incipiente y el fútbol llevaba muy pocos años desde su introducción en España. Los equipos madrileños más señeros llevaban 10, 12 años y apenas 15 años funcionando y ya había hasta un servicio de tranvía. Ya tenían una capacidad de convocatoria extraordinaria. Bueno, eso vosotros lo sabéis, en aquellas finales que habéis trabajado tanto del hipódromo con los conflictos en Español, en Madrid, todos aquellos. Luego la llegada de equipos muy serios que no eran solamente un club de fútbol, aunque la veterana de la que hemos hablado, nuestra gimnástica, estuviera tan galardonada de todo el fútbol, muy especialmente. A mí me ha dicho Pepín Bello, luego he investigado y bueno, puede que sí o puede que fuera de otro, que Gregorio Marañón, que luego aborreció el fútbol, que decía que era un pozo inagotable de lesiones, o sea, que era malo para la salud, fue futbolista y jugó en la gimnástica. La gimnástica era escenario también de los campeonatos de boxeo en su campo que estaba cerca de la vieja cárcel Modelo, en Moncloa. Hemos visto ahí, Fuente de la Moncloa, lo habéis visto también. Los barrios de Madrid se entregaban al fútbol con pasión. El barrio de San Merín, al que nosotros tocamos hoy de lado,
fue escenario de un movimiento futbolístico que cambia, es un cataclismo para el fútbol madrileño y español. Es el Racing de Madrid. El Racing de Madrid que nace, crece y muere entre Estados Unidos y Chamberí. Es no solo el aquilatador de toda una pasión de esta zona madrileña, pero que lo vivía con un fervor extraordinario, tanto como que cuando el club desaparece por aquella gira fatídica que lo lleva a Estados Unidos y casi no vuelven y tiene que intervenir la federación y sancionan al Racing y a sus osados directivos que se habían embarcado en la construcción de un estadio en Vallecas, tan lejos del club, al mismo tiempo que están en esa gira para recoger fondos y se van a la quiebra más absoluta, los socios del Racing de Madrid, que superaban los 3.000 ampliamente, ya no hablo de los seguidores, hablo de los socios, se incorporan en masa al Atleti de Madrid y dotan de un carácter aún más antimadridista que tenía el Atleti de Madrid al club. El Racing de Madrid aquel, rojo y negro, que llena toda esa etapa de fútbol madrileño, no tuvo luego posposición. Se intentó con el Chamberí, con el Racing de Chamberí, pero yo tengo una idea abierta todavía que los historiadores entienden mucho mejor, y es porque el hecho de que un club que ha nutrido, que ha dado vida, que ha sido importantísimo en la historia de la Madrid, no tenga su equipación como segunda o tercera de equipo rojiblanco. Está bien que la azuliblanca primigenia sea una de ellas, pero a mí me encantaría, sería precioso ver un día la Madrid salir al campo con el rojo y negro del Racing de Madrid, porque el Racing de Madrid forma parte de la historia reciente de la Racing de Madrid. No olvidemos que la Racing de Madrid llega a tener 250 socios y hacia abajo en el momento en que Urquijo cambia su deuda por obligaciones, que es una historia del cine también, y gente del cine participa, hijos de gente relacionada con el teatro, como el arquitecto Arniches, hijo del comediógrafo, forma parte de la Peña de los 50 que salva al Atleti de Madrid. Entonces, junto a Marcial Ladrón, la gente del Toro y tal. El hecho de que tengamos una película como la de Benito Perojo, que nos lleva a esos campos de fútbol, nos hace pensar, como decías tú muy bien, Carlos, que la pasión venía por delante. O sea, que uno de los secretos del fútbol es que es capaz de desatar hasta el extremo las pasiones íntimas de la gente. Entonces eran de José y de Juan, eran de los toros. Eso lo cuenta muy bien en la biografía de Juan Belmonte recogiendo una copla Chávez Nogales. Hablaba venía a decir eso, ¿no? Que si hay toros y está Juan, vamos a los toros. Si no está Juan y no hay toros, nos vamos al fútbol, como decían ellos entonces. Esa pasión nos adelanta. Ese es el secreto del fútbol. Y aquellos, los que están en la película, fueron los primeros en entenderlo. Y Benito Perojo se adelanta, como vanguardista, a entender que aquello ya es una pasión de masas que debe incorporarse a otra pasión que es el cine. Yo te iba a comentar además que creo que se ve en la película que, si os fijáis y lo sabéis, el fútbol nace como deporte, sport de las élites y tarda muy poco, relativamente poco, en convertirse en el deporte más popular, ¿no? Y yo creo que la película, yo presumo que conscientemente, y dado que Tom a través de Arci conoce bien a Perojo, presumo que es algo voluntario. Si os fijáis, el campo de O'Donnell, el campito de O'Donnell, tal y como lo veríamos con los ojos de hoy, es elegante. O sea, tiene una entrada muy cuidada, tiene una tribuna muy interesante que recuerda incluso a esas tribunas británicas de los hipódromos, digamos. Y sin embargo, Perojo no va a la tribuna. Si te fijas, él va como si fuera general, ¿no? Digamos, él probablemente fuera porque era más fácil robar, pero probablemente fuera también, me da la sensación, o quiero creer, que por diferenciarlo un poco, porque hay gente muy elegante, cuando el policía le persigue y pasa a través de esa tribuna, se ve que hay gente mochistera, hay gente elegante, pero él en cambio se va, digamos, a la zona popular, ¿no? Qué poco, estamos en 1914, qué poco tardó en el fútbol, que le gustaba mucho al rey y por eso le hizo la Copa del Rey, ¿no? Que es un deporte que empezó siendo un deporte de los college, qué poco tarda en convertirse en la pasión del pueblo, ¿no? No sé eso cómo lo ves. Y que, no, lo veo tal cual, tal como está diciendo. Bueno, eso fue un fenómeno explosivo y expansivo, por lo mismo, estalla y de repente ¡bum!, se va a todas partes. Porque al final el fútbol son los equipos de fútbol. Hay muy poca gente que
y el equipo es el clan, es la tribu, y nosotros nos identificamos con él y lo llevamos a la categoría de patria. Mi equipo es mi patria. Tengo otra patria más grande si quiero, yo quiero, pero si me tengo que plantar ante un sentimiento primitivo, estoy ahí, claramente frente a una sensación patriótica de mi club, y supongo que a vosotros, o a muchos de vosotros, si amáis a un club, os pasará lo mismo. Benito Perojo lo entiende eso, o sea, que se va a difundir, que ya se ha difundido que es expansivo, y entra por la puerta. Vamos a lo técnico. Él se va a la puerta, primero porque la puerta es muy bonita. La puerta es muy cinematográfica. Lo es, en general, para todos los espectáculos, pero está además blanqueada, con su arco un poco en forma de porche, con sus ventanillas al lado. Es una puerta ole, con el nombre Madrid FC ahí arriba. Invita a que la cámara entre por ahí, no vaya directamente, no salte por encima de ese primer acceso. Sí, el cartel, que además se queda mirando, no está puesto por cualquier cosa. Eso es. Hay un Madrid Atleti, ya estamos. Él está indicando, esto es muy importante, señores. Estamos ante un Madrid Atleti, esto es muy importante. Va a una peli porque es muy importante, y en la película está como siendo importante. Pero me parece, tú que tienes muchísimo más para técnico, para distinguir eso, que están muy bien logradas las escenas de fútbol. Es verdad que no hay goles, no, pero el movimiento, la sensación de juego, de fuerzas distribuidas equitativamente, de igualdad, eso está en las imágenes de los jugadores corriendo tras la pelota, tocando, sin que haya ninguna merma. Es decir, hay películas que en el momento que sale una escena de fútbol, ¡pum!, la película se cae. No pasa con Benito Perojo. Y en muy poco tiempo, pero no pasa. Entonces, encontrar un tío que entienda el fútbol de esa manera, creo que tiene razón, que Benito Perojo era un amante del fútbol, un elemento muy introducido ya en aquella época. Lo que se nota, os habréis dado cuenta, por cómo la toca cuando él sale. No es nada fácil ir haciendo avanzadas, que es lo que busca, cuando va moviendo la pierna de lado, pero luego cuando la toca, Benito Perojo podría ser perfectamente extremo derecho como mínimo del equipo del barrio. La pregunta es, que yo te lanzo, aquellos futbolistas que estuvieron en aquella película, que seguramente la vieron, que Benito Perojo les llamó, hubieran podido ser también, como vimos luego campeones y en otras películas con Quinconces, con Gorostiza, mejor aprovechados. No hubo en el cine español una ausencia de Benitos Perojos. ¿Qué más ha habido en el cine español después de eso, antes de la guerra? Bueno, ese es probablemente el gran tema que subyace dentro de esta relación entre fútbol y cine. ¿Por qué ha habido tan poco? Aunque ha habido más de lo que muchos piensan, eso también es cierto. ¿Y por qué lo que ha habido? ¿Por qué las películas que ha habido sobre fútbol, sobre todo de ficción, porque sí que ahora estamos ante un fenómeno muy interesante que es el documental, y ahí el campo es vastísimo y las cosas que se están haciendo y se han hecho son muy interesantes, pero ¿por qué ha habido tan poca interacción entre nuestro fútbol, el fútbol, para entendernos, el fútbol europeo, y el cine, cuando otros deportes, como sabéis, han sido mucho mejor tratados, sobre todo por Hollywood, cuando estaban hablando de ellos mismos, ¿no? ¿Por qué nosotros en Europa no hemos sido capaces de hacer películas alrededor del fútbol, metiendo el fútbol de forma natural, como hace Perojo, que lo introduce? Yo creo que lo que subyace lo que dices tú es que lo introduce de una forma tan natural que incluso cuando él salta, la cosa funciona. Entonces, está ahí esa duda, ¿no? Que pocos intentos ha habido de hacerlo. José y yo siempre le insistimos a José Luis García que no tiene que retirarse, por supuesto, y que todavía tiene pendiente esa gran película sobre fútbol, siempre teniendo en cuenta que yo considero volver a empezar una película sobre fútbol, pero bueno, eso... Pues os voy a dar una primicia, por favor os lo pido que no salga de aquí. Os voy a contar, no, lo digo en serio, a los twitters y demás historias, a esto puedes ponerle música a lo que voy a decir, pero porque es una bomba, pero no puede trascender del centro riojano, no de La Rioja,
del centro riojano, que es este edificio y esta sala concretamente. José Luis García, a Carlos Daniel le ha dicho: ya no voy a hacer más cine, no voy a hacer ninguna película. Yo le intento convencer de lo contrario porque, primero, me parece una estupidez decir eso cuando no puedes ser dueño de tu futuro si tienes la voluntad de lo contrario, aunque nos diga lo contrario de lo que piensas. Y a él creo que le apetecería muchísimo hacer una película, que es verdad, estamos detectando una película de cine y fútbol en España, que posiblemente pudiera tener una parte documental, sí, pero con un desarrollo de ficción también para hacer una película redonda, completa, un poco como Campeones, la nueva. Esa que nos parece la mejor película de fútbol de todos los tiempos, que es un documental de Antonio Conesa y los hermanos Olivares sobre un niño que va con su padre al último partido de su vida a verlo juntos en la radio. Repito, a verlo juntos en la radio, en la casa de campo, dentro de un taxi, mientras el Atlético de Madrid y el Barcelona se juegan con el Valencia una liga imposible. Esa es la mejor película que se ha hecho sobre fútbol, según el maestro director de Cinemanía Carlos Marañón y yo, que la vi volviendo de Buenos Aires en un avión, cuando estaba a punto de quedarme frito de cansado que estaba, de repente abro medio ojo y veo la primera escena de un niño con la camiseta de cuello redondo y rayas rojas y blancas del Atlético de Madrid. Digo, ¿esto qué es? Iberia. Abro los dos ojos, fascinado, y ese niño está encerrado en un cuarto de baño porque después de hablar con un amiguito que le invita al fútbol, su madre no le deja ir al partido. Estoy contando a los 2 o 3 que no hayáis visto esa peli. ¿Hay 2 o 3, no? ¿Hay 2 o 3? ¿Alguien no ha visto esa peli? Fantástico. Hay 3. Os la cuento. Ese niño que está dentro del baño no abre la puerta a su madre. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? El niño está negro, le llama un amiguito para ver al fútbol, tiene un carnet, va a ver a su equipo. Vamos a la casa de campo con tu padre. Al final, ¿qué hablas? Y la madre dice: tu padre está enfermo. El niño abre la puerta y la madre le cuenta que el papi está no enfermo, muy enfermo, y ese enfermito se va a morir. El niño, claro, cambia el gesto y espera con la madre a su tío taxista que llega a recoger a la familia para ir a la casa de campo a ver ese partido por la radio. Como siempre, el padre y el hijo, tantas tardes de domingo. Hay unas escenas, el niño jugando con unos amiguitos. Dice Carlos Marañón que ese chico juega muy bien al fútbol, ese Antonio. Hoy que ya es mayor. Empieza el partido y el padre está picando hielo. Y el niño oyendo el taxi, ese 1500 negro, raya roja horizontal. Abre la ventana. Papá, ¿por qué hoy no vienes a verlo conmigo? Llega el padre, se sienta. Se acaba de lesionar Gárate. Este Atleti siempre igual. Se ha lesionado Gárate. Marca partifilosía para el Barça. Luego empata Luis Aragonés. Cuando ya no queda tanto, termina el empate a 1. Cualquiera de los dos que hubiera ganado era campeón de liga porque el Español había derrotado a Valencia en Sarriá con un gol de la Mata. El padre agacha la cabeza, el niño al lado. 30 segundos de silencio en el cine es una barbaridad. Sin hablar los dos, el plano acercándose pero muy lentamente al padre. Y nos damos cuenta de que con ese primer llanto que nace del padre está cambiando todo. El padre llora, el niño sabe por qué llora el padre. Es el último partido que está viendo por la radio con su hijo, y el niño inventa en ese momento y le dice: no llores, papá, que es el año que viene el nuestro, vamos a ser campeones, el año que viene vamos a ser campeones. Pum, fundido de blanco y negro a color. Vamos a ser campeones. La siguiente escena es ese chico, que ya es mayor, con su hijo en el Calderón, animando el estadio,
la tarde llena de luz, todo rojo y blanco, y la voz en off, que está contando, es la suya. Me hice socio cuando pude, no fue mucho después, y voy siempre a ver al Atleti al Calderón. Viene mi hijo conmigo y me acuerdo de mi padre. Imaginaos, yo que había perdido a mi padre justo unos meses antes, que iba con él de la mano, que vi ese partido con él en el estadio, cuando aparecen esas imágenes en la pantalla grande de aquel avión que nos traía de Argentina a España. El golpetazo que una película de cine te puede dar. Esa peli, Campeones, es la mejor para nosotros dos, pero va a haber otra mejor. A mí me toca escribir un libro sobre un personaje que conoce nuestro amigo y alguno de vosotros, bueno, vosotros todos, que se llama Miguel San Román. Miguel San Román fue portero del Atleti de Madrid, es el hombre que tiene el récord de partidos no jugados en un equipo de fútbol. Nunca jamás habrá alguien que se siente más en el banquillo que Miguel San Román, el Pechuga, verdadero fundador de los veteranos del Atleti de Madrid. No habrá nadie porque entonces no había sustitución, el portero se ponía al lado del titular y este estuvo 12 años de los que jugó 70 partidos, lo cuenta él. Se acabó. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Las 4 vidas de Miguel San Román, porque fue también empresario de boxeo. Era yerno de Luis Mamala, el más importante empresario de boxeo que ha habido en España, alcanzó campeonatos del mundo, campeonatos de Europa. Fue director de canasteros luego, en la sala de flamenco, y le hizo un nieto, lo cuenta él, a Manolo Caracol. Y luego fue un bon vivant, un ligón de estos extraordinarios y tal. Lo podéis encontrar en Tries, un bar de Claudio Cuello, por las tardes con su amigo Pepe Navarro, otro portero del Atleti de Madrid. Es un fuera de serie, un fenómeno con una rapidez mental, una vida vivida de una manera tan extraordinaria. El otro día nos fuimos a comer. Esta es la primicia. Se acaba de ir un amigo y se la perdí. Y es que Luis García le dijo, joder, ese libro sería una película fenómeno. Sería una película. Esas 4 vidas de Miguel San Román, todo centrado en el fútbol. Y Pepe Navarro, que es más listo que Calisto, se cayó, no dijo ni mu. José García lo decía porque dice, este productor, vamos, Cerezo ni de coña, vamos, es al que menos le interesa una película sobre la Atleti de Madrid o sobre el fútbol de todos los que existen. Como nunca habrá dinero para esa película, resulta que una de las fuentes de financiación del cine español ahora es Bankinter, que tiene, es de los pocos bancos, de las pocas entidades que tiene una partida dedicada específicamente al cine español. Que el máximo responsable de ese departamento en Bankinter es amigo de un ex jugador de la Atleti que se llama Antonio Martos, que es de Granada. Que Antonio Martos, a la sazón, es el mejor amigo de Pepe Navarro. Que Pepe Navarro llamó por la tarde para hablar con Antonio Martos. Que Antonio Martos habló con el de Bankinter. Que el de Bankinter llamó a Pepe Navarro y que hay presupuesto para la película. Y que están esperando a que acabemos el libro para hacer una película de fútbol sobre Miguel San Román y sus 4 vidas. Y José Luis García volverá a la casa. ¿Qué te parece? Es que ya lo he tuiteado. Bueno, hemos ganado eso que nos ha llegado gracias a Peladilla y Luego, José se tiene que ir pronto porque la verdad que tiene un viaje y yo creo que sobre todo saber qué os ha parecido y compartir con vosotros, pues abrir turno no preguntas, sino de comentar entre todos qué os ha parecido la película, qué os parece la relación entre el fútbol y cine en general y de preguntas también, si queréis. Sobre todo a vuestra opinión. Así que adelante lo que tengáis a bien comentar. Yo personalmente me quedo impresionado por el contenido de la película, por la forma de presentarla, moverla, dirigirla, vamos, en todos los aspectos, tanto esas fotografías de las clases sociales, lo de los tranvías que hemos apuntado, pero también me ha llamado mucho la atención es que Peladilla es un fanático del fútbol. El personaje Peladilla es un fanático absoluto en profundidad, que no solo lo lleva al campo, sino que además, incluso antes de ir al campo, la escena cuando va a recoger a la chica hace de todo. Toca un calentamiento antes de empezar el partido, incluso hace cargas contra una torre que hay, y el hecho de expulsar al huertano es como un saque de puerta. Coloca
el trasero, Sí, y da patadas toma antes carrerilla, a las hortalizas. exacto, y saca al centro del campo al huertano. Sí. Esa escena aparte de lo que comentas, es un poco también, aparte de que mete el fútbol de una manera diferente, es también el entusiasmo, como cuando éramos críos que íbamos al fútbol. Antes de ir al fútbol te mueves mucho cuando estás entusiasmado, no sabes qué hacer, dónde moverte, ¿no? Tu perspicacia está en la línea de la perspicacia de Benito Perojo. O sea, tú te das cuenta de detalles, yo desde luego no los había advertido a tu altura, y me los pones delante cuando lo estás comentando. Sí me había fijado las patadas a las hortalizas, que son muy futboleras, pero todo lo demás son una metáfora. Tienes razón, la película es una alegoría del fútbol desde el principio, es verdad. Y luego casi es el duelo de las aficiones al final, ¿no? Sí. Con todos ellos. Pero es igual de perspicaz que tú, Benito Perojo, cuando adelanta eso que tú dices, la energía, el darse cuenta de que eso va a ser un fenómeno de masas, de que eso va a calar, o sea que hay que vivirlo con entusiasmo. Y lo vive así, a la leche. Sí. En el fondo lo que hace la película es demostrar que el fútbol es un sentimiento que en esa época a lo mejor luego nos han dado cuenta que ha ido creciendo de una manera, lo que decís antes, que es casi como una religión, una pasión, algo que la gente antepone a otras situaciones y que nosotros ahora pensamos, ¿cómo puede ser esto? Y hace 100 años era casi igual. Y lo ves ahora y dices, ¿cómo puede? ¿Por qué es ahora? Porque hace 100 años era así. Y fíjate qué capacidad de anticiparse a los acontecimientos, que lo que él elige y lo marca, si no es un primer plano, sí es un subrayado en ese cartel, como decía Carlos. Madrid, Atlético. Él se está dando cuenta de que eso es claramente un elemento concatenador y divisor al mismo tiempo, que es, como tú dices, flor de sentimientos. ¿Creéis que puede haber algún jugador famoso ahí en el Madrid o en el Atlético? Lo he estado pensando todo el rato, seguro. Si nuestros amigos se detienen poquito a poco, ¿tú ya has visto alguno? No, pero vamos, en los 3 partidos que fueron ese año jugaban el Teatro Santiago Bernabéu, Neketi y Pedro Muguruza. Por el Atlético, sí. Y te doy mi palabra de honor de que en un momento de la peli me apareció ver a Santiago Bernabéu. Puede ser. De verdad, ¿eh? No es difícil saber de eso. Lo he pensado. No, hombre, si puedes parar escenas, lo vas a ver. Así, bien visionando, se podría decir. Yo lo que no sé es hasta qué punto él, obviamente, lo comentó antes José, él rueda 2 veces, ¿no? Hay un momento de rodaje del derbi real y hay otro momento en el que él, pues, rueda un fake, un falso, en la tontería, con jugadores que incluso llevan el pantalón negro, algunos que no tienen por qué ser a lo mejor los titulares, ¿no? Ahí probablemente sea más difícil de saber, ¿no? Pero la verdad es que es apasionante. No sé si... Y seguro que sí. Sí aparece en la película, que es, y esto ya es detalle de cinéfilo un poco loco, de cinéfilo futbolero, que como me considero yo. Uno de los actores, y yo me atrevería a decir, por la envergadura, que puede ser el que hace de portero de fútbol cuando está afuera, porque se le ve un poco de espalda, no se la cara de ver, es Alberto Romea. Alberto Romea después, y seguro que todos también habéis visto, como campeones, también habéis visto historias de la radio, Alberto Romea es Donald Trump. Es Pichirri, es el moñate Pichirri, el hombre que marca ese gol que le permite ganar el doble o nada para asegurar al niño de gol del Club Ciclista San Sebastián. Pues ese Alberto Romea, ese actor, está en esta película, por lo menos en los créditos, y yo he intentado adivinar. Yo creo que va a ser Alberto Romea, me parece demasiado grande para ser Alberto Romea, demasiado ancho para ser Alberto Romea. Podría ser. Más bien, el bigote, quizá. Sí, el elemento estrafalario que se lleva todos los palos finalmente, al que atan con la cuerda, el que pega el cartazo al camarero, me parece que es Alberto Romea. Podría ser, sí. ¿Alguna cosa más por ahí que... Sí, Julio quería preguntar desde la mancha. No, la película me ha parecido bastante interesante, lo que decía el compañero, ¿no? Como ya empieza el sentimiento hace 100 años del fútbol, ¿no? Yo creo que el fútbol, lo que comentabas también tú antes, ¿no? Que haces de un equipo desde pequeño y bueno. Y comentar también, ya que has dicho lo de campeones, que bueno, esa cinta la tengo yo y me impresionó desde que la vi.
Es una cosa impresionante, justamente sobre todo los momentos finales, cuando dice, siempre que voy al estadio me acuerdo de... Sí. Hay una traducción de eso que hemos contado, que tú has repetido ahora, milagrista, de los sentimientos y de los niños que van al fútbol. Alguna vez lo habéis oído. Es lo que pasó en Vigo una tarde, cuando salían del campo y un seguidor le pidió al delegado del Sevilla unas insignias. Y el delegado del Sevilla, como hacía con todos, le encaloma al señor 47 años, panza persevera, calma pronunciada, mirar de soslayo, acento gallego. ¿Me podría dar unos pines de estos, unas insignias? ¡Para faltar más, hombre! Saca ahí y le suelta 3 pines y llega directo, ¡pam! Le pega un manotazo. ¿Qué haces, boludo? Le vas a dar unas insignias a un tipo de 47 años. Un tipo de 47 años no cambia de club. Desde los 8 años ya no se cambia de equipo. Los pines para los menores que se harán del Sevilla, para los demás nada. Tenés razón. Es verdad. No le des una insignia de tener coleccionista a alguien a quien puedas cautivar. ¿Cuántas veces no se habrá hecho un niño seguidor del equipo porque tenía una insignia del equipo? Porque alguien le regaló una camiseta del equipo. Me recordaba el chantaje con el que yo hice a un niño de la Atlético de Madrid. Ahora es un fanático. Muchacho. ¿Vas a chantaje diario o cada 10 minutos haces el chantaje? Es una causa imposible. Está por ahí Agustín Martín de Gas, que seguro que, Agustín, ¿qué te ha parecido la película? A mí me ha recordado a las fotos que ves en las revistas antiguas, a Gran Vida y tal, llevadas al cine. Es decir, un documento magnífico. Es decir, ¿cómo era el fútbol hace 100 años en Madrid? O sea, tú esto se enseñas a un niño ahora y me dice, pues es como ahora. Y dices, no, fíjate en los detalles, las gradas, tal. Y el niño diría, ¿y así se jugaba entonces? Me un poco sorprendido. Es una cosa extraordinaria. De verdad, yo me he escapado del periódico, tenía que estar trabajando ahora. Me he escapado para ver todo el deseo que me parece que he aceptado completamente. Eso lo hemos ganado porque en realidad va a venir Alfredo del Año, que está un paso por encima de Agustín en la jerarquía de la casa por poco tiempo. Pero desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a Alfredo porque se ha puesto manita a su esposa y no ha podido acompañarnos. Le mandamos un abrazo muy fuerte a Agustín y se lo lleva. Es la única manera de que no te metan una roca por haberte escapado. Pero es como dice exactamente, esta peli es un cromo en movimiento. Los cromos que tenemos de la infancia, esos que nos detienen si los vemos en una estantería del rastro y nos paran en seco y nos deleitamos y joder, hemos dado 25 metros y volvemos. Puede ser. He visto a Irusquieta primero o Irusquieta segundo y vuelves y dices, no, joder, es Irusquieta segundo, es del Zaragoza. Irusquieta primero estaba en la Atlético de Madrid, esto es otra cosa, tal. Esas cosas que efectivamente esta peli nos da la dimensión máxima. Creo que es muy difícil encontrar una suma de emociones retrospectivas como las que nos ofrecen Clarita y Clarilla. ¿No lo has conseguido? Sí, bueno, sobre todo yo escribí un libro sobre fútbol y cine y en él ya consta de una manera bastante asequible que, quiero decir que yo descubrí de una forma bastante asequible que esta era la primera película. Estamos antes comentando aquí entre compañeros que quizá debido a que en el propio título aparece la palabra fútbol, ha sido una película que a pesar de no haberse exhibido, corto, de muy difícil exhibición, y que por lo que os decía, esto se ha rescatado probablemente sabemos que la última vez que se ha exhibido esta película fue en un homenaje a Benito Perojo en los años 50 y 60. A esta película se le añadieron unos créditos y un off de Antonio Zores haciendo unos ripios que bueno, tienen su gracia al que le guste, y como paso previo a emitir una película o a proyectar una película, un largo de Benito Perojo. ¿A qué pertenece la Filmoteca Nacional? Sí, es una película que hay una copia en la Filmoteca Nacional. Ahí hay que decir que
desde Praga vía Frankfurt. Un poco más sitio, pero llegará si Dios quiere a Vino. Y rastreando a través también del trabajo de Luis Javier Bravo, que también ha encontrado vestigios incluso de Luis Javier Bravo, información tampoco. Pero bueno, ellos son los que siguieron, digamos, mi nota pequeña sobre que esta era la primera película y las que la han rastreado y los que han encontrado que, si bien no estaba claro de quién eran los derechos de proyección, sí había un tenedor de la copia y que son los Menkes, la familia Menkes. Sí. ¿Y cómo se consigue que nos la dejen a nosotros para que la podamos ver? Pues se consigue... Aparte de tus extraordinarias dotes de personas. Ya os digo que todo ha sido a través de Víctor Patón, que le ha costado algún que otro disgusto, porque para una emisión gratuita ha habido al final que pagar un royalty. Desde luego, esto es... daos cuenta. Esto es una maravilla. Nos ha pasado algo extraordinario. Nos ha pasado algo sensacional. En 60 años no se ha visto. No sé cuánto tiempo se volverá a ver porque ¿quién va a querer pagar por ver Planeta de Peladilla? Nadie, es imposible. Preguntarle a Paco Grande a ver si Televisión Española pone 3 euros para pasar Planeta de Peladilla. Y lo van a ver muchos porque que es muy ladino, meterá todas las escenas que pueda, cortará en medio y dirá, porque Clarita y Peladilla, no sé qué, para que no puedan decir que es la emisión total, sino solamente información. Y si mete 3 minutos, ya habrá metido más de 1/3 de la peli. Pero ya está, ahí encalomada. Yo quería preguntar una cosa, perdón, antes cuando habéis dicho que uno de los jugadores podía ser Santiago Bernabéu, lo pregunto porque no sé si existen imágenes de Santiago Bernabéu jugando, probablemente finales de Copa. Sí que existen, ¿verdad? No, sería documento histórico, sería la primera vez que lo vemos en el tiempo, pero por eso sí. Pero casi seguro que son las primeras imágenes que se han rodado de Santiago Bernabéu. Sobre él casi seguro. Eso... Si son del 14, él tenía 16, entonces ¿cómo se acordará del Chacimento, claro? Sí. Debutando en 1912, si me equivoco. En marzo de 1912, por ahí. Fíjate. Es cuando le debutó. Claro, pero no habrá muchas como jugador de todas formas. Carlos, perdona, habéis hablado del homenaje a Benito, pero ¿con qué fecha? Lo intuimos por el doblaje de esa copia que te digo de Antonio Flores, que ya era una figura cómica, o sea que puede estar a finales de los 50, primeros 60, que es cuando él, de hecho, él se retira del cine a finales de los 40 y pasa a ser productor, se retira de la dirección, pasa a ser productor. Él es, sobre todo, lo comentaba José también, ¿no? Él es un amante del cine popular, ¿no? Era criticado por algunos ambientes más cinéfilos y hablaban del perojismo como casi un género en sí mismo, porque él era un hombre que trasladaba lo popular al cine. Obviamente está claro, ¿no? que al trasladar el fútbol después lo siguió haciendo, ¿no? Pero la acusación que se le hacía a Benito Bermejo es que era facilón. No olvidéis que son tiempos en los que las vanguardias cinematográficas españolas, las vanguardias, una avanzada del cine español va por otro lado. Buñuel le criticaba mucho. Claro, Buñuel era el encabezador de todo eso, pero Pepín Bello, que era uno de los 3 mejores amigos sin duda, de Luis Buñuel, sin duda, el que le acompañó a todas partes, o el que estuvo a punto de comprar el Valle de las Razuecas, no os digo más, eso fue el 17 de julio del 36, y el 18 se montó aquí un salón importante, la famosa guerra civil, que impidió, entre otras cosas, que estos dos compraran aquello. Pero tú hablas con Pepín Bello, ojalá pudiera hacerlo, que se nos murió en plena juventud con 104 años hace 3, y te decía Pepín Bello, sí, Luis Buñuel decía muchas cosas de Luis, que era gran amigo mío, qué mentiroso era, pero sobre todo él te decía, no puedo comparar una película de José Luis Heredia con Historias de la Radio con ninguna de Buñuel, me quedo con Historias de la Radio. Pero se lo digo, vamos, claro que se lo decía Luis Buñuel en su cara. Sobre eso hay opiniones, se puede opinar. Denostar el cine de Benito Perojo, que tenía muchísimo de avanzadilla, de darse cuenta por dónde iban los fenómenos sociales, incluso en ese cine que denostaba Luis Buñuel, es una barbaridad. Y lo que sí está claro y se sabe es que el público adoraba las películas de Benito Perojo, con lo cual se daba cuenta dónde iban los fútbol populares, como se demuestra en Clarita y Peladilla, van al fútbol.
comillas, esa suerte de vox divin, el fútbol era algo aberrante, repugnante, y que el que iba al fútbol era un apestado, un tonto a las 3, no se podía ir al fútbol, no te podía gustar el fútbol y Antonio Gramsci. No, oiga, me gusta de Gramsci, sí. ¿Y por qué no? Perdón. Lo que estoy consultando aquí, y Bernabéu tenía en 1914 19 años e ingresó en el Real Madrid en 1912. O sea que podría teóricamente estar ahí. No, es un momento, de hecho. De verdad que ha sido como un flash, y tú lo has visto claramente. Para mí ha sido como un flash. Ha pasado futbolista y he dicho Bernabéu. Desde la parte de Santos tiene que ser difícil saber todo. En todo partido. Oye, Carlos, ¿y cuál sería la siguiente película sobre fútbol que seguiría esta en el tiempo? Hay dos películas que ya estamos buscando para próximos foros Félix Martialay o para otros eventos del GIF. Hay una que se llama Fútbol, Amor y Toros, que es de la cual desconozco la trama, pero que existe, que es del año 20, perdón si me equivoco, pero 26 o algo así. Y luego está, que yo creo que es la que más ilusión me haría conseguir, es Por fin se casa Zamora, que es una película con Ricardo Zamora de los años 20 también. Final del 28, 29... ¿Pero está localizado? Yo creo que es todo mundo. Seguro que exactamente es todo mundo, pero si no está localizada, esta se pierde. Es como con el cine de Alfonso Ponce de León. Hay alguna imagen, yo tengo en mi libro alguna imagen conseguir, pero incluso ninguna de la película, sino de rodaje. Sí. Y son dos películas que la verdad que estaría muy bien conseguir. Es una pena, se perdió muchísimo cine entonces. La guerra hizo muchísimo daño. Películas de Edgar Neville de aquel tiempo también se perdieron, muchísimas. Cuando ves una como Flor de Verbena, por ejemplo, con Ramón, ¿quién más? Aparece Samuel Ross, Flor de Ramón de la Serna. Era un actorazo, te das cuenta de que era un personaje en sí mismo, y hizo más películas y solo se conserva esa. Es una pena. Fueron tiempos muy complicados para el archivo cinematográfico en España. Y yo, para terminar, y también un poco emulando a otra persona que ha estado a punto de venir, pero lamentablemente ha pillado en Las Palmas, emulando a José Luis García y a su Qué grande es el cine, cuando se hace un Qué grande es el fútbol y Qué grande es el fútbol y el cine. Como en su programa, te pediría, José, que me dijeras cuál es el momento de la película con el que tú te quedas en concreto. Pues obviamente tiene que ser un momento futbolístico. Yo creo que 3 o 4 momentos es el del cartel que hemos comentado, me parece definitivo, el de la puerta de entrada y tal, pero si es un momento, una secuencia, hay un guiño cómplice, es una sonrisa del portero, en filmación a propósito, no es del partido, pero si os dais cuenta, hay un instante en el que la cámara se despide del portero y el portero de la cámara, el portero se está dando cuenta de que está actuando, pero hay un momento que rompe la actuación, pero lo deja. Benito Perojo no acaba con esa secuencia. Es una sonrisa como diciendo, soy un futbolista y estoy haciendo cine. Y me parece que ese es un poquito el mensaje alegórico de todo esto. El fútbol y el cine pueden ir juntos. Soy un futbolista y estoy haciendo cine. Yo también, la verdad que el momento en el que meta cinematográfico por tirar por esa vía, ¿no? El momento cinematográfico en el que aparece esa cámara detrás de la valla y es golpeada y es desbaratada por el ambiente futbolístico, la verdad que me parece también una imagen muy oportuna para a la vez ser un poco optimistas y pensar que no solo porque García vaya a hacer una película, sino pensar que cine y fútbol pueden ir perfectamente de la mano, que el cine puede transmitir muchísimos elementos de la pasión futbolera sin necesidad de transmitir un partido en concreto, ¿no? Porque esa emoción es imposible de transmitir, pero hay muchísimas otras emociones, como hace Perojo, aparte de divertirnos, del fútbol, intrínsecas del fútbol, que creo que el cine puede y debe transmitir. Pero creo que es mejorable dentro de esa falta de entendimiento que han tenido los grandes directores o los directores que han hecho cine de la escena meramente futbolística. Creo que es mejorable y algún día lo veremos. Veremos una Evasión o Victoria
con escenas de fútbol verdaderamente futbolísticas. No estoy dejando de Silvestre Stallone, se enfada Carlos Marañón, ese gran guardameta. Pero veremos, no sé si será por ordenador incorporando, o porque encontrarán futbolistas que sepan actuar, o porque sabrán encontrarle el puntillo. Pero igual que lo hemos visto en el béisbol, lo hemos visto en el fútbol americano, lo hemos visto en el baloncesto, lo veremos en el fútbol. Estamos esperando esa película en la que se mezclen bien los dos elementos. Yo no digo que sea solamente suma de partidos, no, tienes razón tú. Un argumento, una historia con fútbol, de fútbol en el fútbol, pero también con partido. O sea, el gran éxito de Barcelona Victoria es saber que la victoria es fútbol. Es fútbol. Que la evasión que es la victoria es fútbol. Es la afición que gana el partido. Es la afición que gana el partido. Estoy emocionado todavía con la crónica del Micro sobre la final de Lisboa. A mí me compensa cuando leo eso un poquito. Es decir, tengo que acordar de ello muy a menudo, porque me levanto con una cera, pero joder, cuando dice el Micro y entonces marcó Gareth Bale y un grito espontáneo salió de la grada. De la grada del equipo que había recibido el gol, no de la grada del equipo que había obtenido el gol. Y ese aplauso que surgió espontáneamente crece y continúa creciendo hasta el final de esa prórroga, aunque el equipo que había recibido el gol recibió 2 más. Punto. Y aparte, el Real Madrid había ganado la Copa de Europa. El Atlético de Madrid, gracias a su hinchada, había ganado el corazón de Europa. Cuando la gente en ese estadio de Colombia Viejo empieza a cantar la Marsellesa, es decir, este partido ya lo hemos ganado, da igual porque se empate, pero la victoria es nuestra y encima la vamos a consumar en el campo y se lanzan y rompen las barreras y consiguen la victoria, que es la evasión. Están dándonos justamente eso que estamos comentando. Eso que estamos comentando. De todas formas, es que me toca la victoria y salto como se ha puesto al pie. Está hablando de esa película que es muy malo y no puede ser portero nunca. Precisamente lo ponen de portero por eso. Con lo cual está muy bien justificado el guión por qué va a estar a defender esa portería, porque es el hombre que va a encabezar la huida. De hecho, se lesiona el portero. Efectivamente, Carlos, no puedo quitar es un tópico muy no puedo quitarte la razón por las narices, porque a ver en qué partido del mundo con un delantero profesional un zoquete como Stallone va a parar un penalti. Ahora no se lo cree nadie. Esa magia del cine. Sí. Bueno, yo creo que lo que tú has descrito de la crónica de la final de Lisboa puede ser un grandísimo documental, pero no lo veo como película de cine, es imposible. No, es solo el final. Estamos hablando de solo el final. El final de la peli de Oscar Victoria es eso. No, yo hablo de la final de Lisboa. No. La veo como un gran documental, pero trasladar eso al cine, yo estaba intentando recrearlo, me parece imposible. No sé si habéis visto eso, lo he comentado antes a Carlos, lo que ha dicho Gonzalo Suárez en el AS, en las centrales, que le han hecho una entrevista y ha dicho que nunca podrá haber una buena película de fútbol porque no encuentras 11 futbolistas que sean actores ni encuentras 11 actores que sean futbolistas. Pero me parece un poco cómodo esa explicación. Gonzalo Suárez, que admiro muchísimo. Me parece que es verdad que es muy difícil recrear el fútbol, recrear el juego, porque es muy difícil meter la cámara dentro del campo, es muy complicado. Ya se están haciendo cosas muy interesantes en publicidad. Vosotros habréis visto anuncios de marcas como Nike que son apasionantes y te enganchan durante un par de minutos, con fútbol en un aeropuerto, con fútbol. Ya se está mejorando mucho. Cuando yo justo he visto esa película no tenía casi ni estética, era muy complicado y todo parece de cartón piedra. Pero yo a lo que me refiero es que se pueden contar historias de fútbol, probablemente a través de la figura del entrenador o del portero suplente, que trasladen las emociones y las sensaciones que logra transmitir el fútbol. Está claro que el juego, la recreación del juego, no es interesante para el cine. Hacer un partido para ver cómo queda, quién gana o no,
no es interesante para el cine, es interesante en la realidad, pero transmitir las sensaciones, que es lo que hace el cine, porque el cine cuando te cuenta una historia de amor, no es real esa historia de amor. A ver, a mí te está transmitiendo. me parece que no es un pensamiento cómodo, es un pensamiento antiguo. A Gonzalo Suárez, Martín Girao, como cronista de fútbol, yerno de Elenio Herrera, técnico del Inter de Milán, analista de los partidos del Real Madrid, tiene dentro ese fútbol y ese cine. Lo que viene ahora es distinto, es lo que decíamos, no sé si por ordenador, no sé de qué manera, pero llegará el día en que podamos ver eso metido dentro y bien. Una pregunta, por favor, ¿qué os pareció Fenomenal. el plano de Cristiano para su película? Bueno, yo en ese momento me tengo que ir. Es que eso define al individuo. Y seguramente define también a su película. Y define un poco una cierta deriva que está teniendo el fútbol, ¿no? Lo peor que se puede ser en esta vida es sorteo. Aquí siempre hay que decir, Cristiano es un jugador sensacional, eso es una obviedad. O sea, yo he participado en alguna tertulia, o como sea, como se llame, que a veces digo, me tiro 45 minutos callado porque todavía estoy impactado de la última estupidez que he oído. O sea, que cómo se puede negar la categoría de Messi o la categoría de Cristiano Ronaldo. Si es que eso no está en debate, ¿no? Es un tío que tiene esa capacidad de gol, jugador extraordinario, antológico. Luego es un tremendo Ortega, eso es peligrosísimo para ver. ¿Sabes que recordé esa, y seguro que todos lo recordaréis, esa imagen? Y yo soy perico de nacimiento y por lo tanto tiro hacia el Real Madrid. No todos los pericos tiran, pero en mi caso sí, mi padre también juega en el Madrid. Pero en el momento en que Cristiano, después de meter un penalti trascendente, yo recordé, y todos lo recordaréis, que yo he visto lanzar penaltis al que para mí sigue siendo el mejor futbolista portugués de la historia, y después de meter el gol ir a darle la mano al portero. Eusebio. Y es lo primero que recordé después de que Cristiano tirara ese penalti. Ahora, si es para el cine, entonces... Si es para el cine tampoco. Bueno, en todo caso, yo creo que Carlos Marañón se tiene que quedar, que aquí hay un debate precioso. Tendríais que seguir hablando. Creo que aunque haya Brito Patón, que es uno de los culpables de Víctor, te tiro la boina por varias cositas. La primera que he dicho al principio te la contarán nuestros amigos acerca de ciencia, pero y lo que yo personalmente puedo aprender gracias a vosotros. Jesús Rivero, cada vez he dicho, es testigo de ello, y sobre todo por el empeño en conseguir esta película, el esfuerzo en conseguirla, esta joya, este regalo que nos habéis hecho hoy, esta alegría, este colirio para los ojos del futbolista. Es que esto es una delicia. Entonces yo emocionadamente te digo que muchísimas gracias. Y también os digo a Dios que se quede este señor. Nos pasamos todos porque tenemos ahora un vino de La Rioja. Hombre, anda que aquí te va a